Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Les habla el ingeniero Alejandro. Sean todos bienvenidos a este webinar. Muchísimas gracias por conectarse. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a estar platicando sobre los sistemas de cero exportación a la red, o especialmente en inversores residenciales, especialmente en aquellos que más utilizamos en instalaciones pues del rango de residencia, como lo son marcas como Solís, como Growat. Vamos a enfocarnos un poquito más a Solís, ya que bueno, es una de las marcas que más se instala en sistemas residenciales, pero cabe mencionar que en la mayoría de los casos de las demás marcas son procesos o son configuraciones muy similares, es el mismo principio de funcionamiento. Entonces, comprendiendo cómo funcionan, qué se necesita, qué tenemos que hacer, pues va a ser un poquito más fácil para nosotros configurar los demás equipos, ¿no? Recuerden, tienen ahí el área de preguntas y respuestas para anotar las preguntas que tengan. Algunas las responderemos sobre la marcha, algunas otras al final. Y bueno, pues cualquier duda saben que la pueden escribir. Entonces, vamos a dar inicio con el principio de funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos. Es importante comprender exactamente cómo interactúa un sistema fotovoltaico con la red del suministrador de servicios básicos. El principio de funcionamiento es el siguiente. Vamos a tener nuestro sistema fotovoltaico funcionando correctamente y inicialmente las cargas que se encuentran activas durante las horas de sol se van a estar consumiendo directamente sin necesidad de pasar sin necesidad de pasar por el medidor o con que esa energía se vaya a la red, ¿no? Mientras haya cargas activas, nuestro sistema fotovoltaico va a estar alimentando esas cargas. La energía siempre se va a ir por el camino más fácil y si antes del suministrador tenemos cargas activas, se va a consumir ahí. ¿Vale? Entonces, esto es importante comprenderlo para saber cómo funciona exactamente los sistemas de cero exportación. Después de eso, la energía que no se esté consumiendo de nuestro sistema fotovoltaico va a pasar al suministrador, va a pasar por medio del medidor y esa energía que pasa por el medidor se va a contabilizar, va a aparecer aquí en la lectura 2.0 que nos muestra el medidor bidireccional y ahí vamos a ver nosotros la energía que estamos inyectando a la red. Esto es en un sistema convencional, un sistema típico de su funcionamiento, porque bueno, hay otros donde, por ejemplo, en NetBilling o venta total, donde no hay un medidor que nos registre la energía que se inyecta sobre la que no se consume. Solamente se registra toda la que se inyecta, ¿no? En NetBilling o en venta total. Pero en NetMetering o medición neta, que es el esquema de contraprestación que más se utiliza, pues al menos en México, va a ser de esta manera el funcionamiento. Entonces, la energía faltante que nuestro sistema fotovoltaico no pueda cubrir va a venir de la red, se va a consumir de la red y va a llegar hacia las cargas. Este es el principio de funcionamiento de un sistema fotovoltaico. Cabe mencionar que nuestro medidor bidireccional no va a registrar la energía total de nuestro sistema. Esto pasa porque, bueno, como decíamos, la energía siempre se va a ir por el camino más corto o el camino más fácil, mejor dicho, y se va a consumir antes de llegar al medidor. Esto es el funcionamiento principal. Ya la energía extra sí que se va a contabilizar y también se va a contabilizar la energía que viene del suministrador de servicios básicos o de las redes generales de distribución de CFE, ¿no? Entonces es así como funciona. Ahora, cuando no queremos inyectar energía a la red, que por X motivo, que enseguida veremos cuáles son los principales motivos o las ventajas o en qué momentos podemos utilizar el cero exportación, vamos a instalar un dispositivo extra en nuestro sistema. Vamos a poner, bueno, supongamos
que aquí tenemos nuestro centro de carga y aquí están todas las cargas que vamos a estar alimentando, ¿no? Entonces, este dispositivo extra, que en principio básico o en pocas palabras es un medidor de consumo, se va a poner lo más cerca posible que se pueda del medidor en el centro de carga. No hay que ponerlo cerca de las cargas, sino más bien del medidor, ¿no? Por ejemplo, si aquí tenemos nuestro centro de carga, se puede poner bien ahí mismo en el centro de carga antes o un poco después, pero nunca después de las cargas, ¿no? Después de, suponiendo que tenemos la dirección hacia nuestro sistema fotovoltaico, nunca ponerlo acá, nunca ponerlo después de un cierto consumo. ¿Por qué? Porque esta medición de consumo que vamos a tener aquí va a medir la energía que proviene, o más bien la energía que están consumiendo nuestras cargas, la energía que están utilizando para limitar a nuestro sistema fotovoltaico a que únicamente se limite a producir esa energía que están utilizando nuestras cargas, ¿vale? Eso es la función principal de nuestro dispositivo para hacer exportación, para hacer la medición de consumo, y eso nos ayuda a que el sistema, específicamente el inversor, únicamente produzca lo que está leyendo de las cargas. Si yo apago un foco, si apagamos el refrigerador, si apagamos todas las cargas y nos quedamos con una de 100 watts, por poner un ejemplo, pues el inversor se va a limitar a esos 100 watts. Si encendemos los demás aparatos y va aumentando nuestro consumo, el inversor va a ir aumentando el consumo que proviene de los módulos para que únicamente se consuma esa energía y no se inyecte nada hacia acá, ¿vale? Ese va a ser el funcionamiento principal del sistema fotovoltaico con un sistema de cero exportación. Entonces, aquí tenemos cuáles son las ventajas o cuáles serían las situaciones donde podemos utilizarlo. Y dos de las principales, más bien de las que consideramos principales, sería este caso, cuando el suministrador básico de servicios básicos no permite inyectar energía a la red. Esto puede pasar en algunas zonas aisladas, en sistemas eléctricos aislados del sistema eléctrico nacional, como lo es el de Baja California y Baja California Sur, o incluso en algunos países de Sudamérica no está permitido inyectar energía a la red. Entonces, ahí en esos casos es un requisito, sí o sí, instalar un sistema de cero exportación, porque no nos permite que inyectemos la energía, ya que puede el sistema estar saturado, que ya esté, que a lo mejor la infraestructura no soporte esa inyección de energía proveniente de los centros de consumo, y en esos casos tenemos que limitarnos a poner nuestro CT. El CT es el medidor de consumo, como podemos verlo aquí en la pantalla. Aquí vienen algunas, como les comentaba, algunas ubicaciones de los CTs donde no tenemos que ponerlo, ¿vale? Tenemos que ponerlo lo más cercano de nuestro medidor, como podemos ver aquí. Muy bien, otra de las situaciones donde podemos utilizar un sistema de cero exportación es cuando todavía no se instala el medidor bidireccional. A menos en México tenemos que hacer un trámite de interconexión, y yo creo que en todos los países también. Entonces, cuando hacemos ese trámite toma un cierto tiempo que se revise el papeleo, se revise la información técnica, la instalación, para que nos cambien ese medidor bidireccional. Entonces, durante ese tiempo, nosotros podemos instalar un sistema de cero exportación para que mi sistema fotovoltaico no inyecte energía a la red y todo se consuma a las cargas. Esa es otra situación donde nosotros podemos instalar un cero exportación. Si me lo permite CFE o no, realmente en la legislación y en el manual de interconexión
No hay ningún párrafo tal cual que diga que no se permite, pero sí hay un párrafo o una especificación donde lo menciona y son los requisitos que debe cumplir una planta de generación distribuida. Entonces, si como ahí viene mencionado, pues podemos utilizarlo, ¿no? Está estipulado, no viene, realmente no dice que no se permite, tampoco específicamente o tal cual dice que se debe utilizar. Sin embargo, en las disposiciones administrativas, en este documento, hay una sección donde viene que se llama pruebas operativas de la central eléctrica, donde viene que el inversor debe tener anti-isla, debe tener sincronismo, debe tener no inyección de corriente directa y ahí se menciona la cero exportación. Entonces se puede utilizar, no hay ningún problema. Lo que no se puede hacer, y esto es importante mencionarlo, es instalar un sistema fotovoltaico, instalar cero exportación y no hacer el trámite de interconexión. Esto no está permitido. Cualquier fuente de generación distribuida debe hacerse un trámite de interconexión. Entonces, no es válido que digamos, bueno, pues tengo mi cero exportación y me evito el trámite, ¿no? Porque no voy a inyectar a la red. Esto no está permitido. Si se llega a enterar CFE, pues puede haber penalizaciones. Nos preguntan que qué son los CETES. Los CETES son los medidores de consumo. Los vamos a ver a detalle un poquito más adelante para que quede un poco más claro. Pero son unas donas donde pasa el cable y mide el consumo. Otra situación o otra ventaja, mejor dicho, va a ser la siguiente. Podemos visualizar el consumo contra la producción. Cuando tenemos un medidor de consumo, quizá no específicamente para cero exportación, o quizá inicialmente lo utilizamos como cero exportación, pero se lo dejamos al cliente, el cliente puede ver, cuánto está consumiendo de la red y cuánto está produciendo. Aquí ya no aplicamos, desactivamos la cero exportación y esto nos va a dar una ventaja, o más bien, pues sí, una ventaja al cliente de estar viendo en el monitoreo del inversor. Ya la mayoría de las marcas se puede visualizar en su monitoreo cuánto se consume de la red y cuánto se produce. Entonces ahí pueden ver una comparativa de estos dos parámetros. Cuánto estamos consumiendo, cuánto estamos produciendo y pues darnos una idea si nuestro sistema está siendo eficiente, si nuestro consumo está aumentando. Por ejemplo, que se instaló un nuevo aire acondicionado y se puede ver ahí cuánto aumentó tu consumo y si es que el sistema fotovoltaico está cubriendo esa parte, o puedes visualizar también cuánto más estás consumiendo para quizá aumentar o crecer tu sistema fotovoltaico. Esa es otra de las ventajas, aunque ahí ya no es tanto como el cero exportación, aunque sí se queda el CT, el medidor de consumo, y está haciendo la comunicación con el inversor, ya no limita al inversor para hacer esta comparativa del consumo contra la producción. Pero puede llegar a ser muy interesante dejar esa función para que nuestro cliente visualice cuánto consume y cuánto produce. Y otra ventaja es quizá, bueno, esto no aplicaría en todos los inversores, solamente algunas marcas, por ejemplo Fronius, se pueden automatizar funciones, podemos tener nuestro medidor de consumo, nuestro smart meter en el caso de Fronius, y por ejemplo automatizar que se encienda quizá una bomba en el punto de mayor producción o en el punto o que se apague cierto aparato o que se encienda cierta carga cuando nuestro consumo de CFE quizá aumente, por poner varios ejemplos, ¿no? Realmente las opciones son muy, muy grandes. Todo lo que tenga que ver con automatización, sobre todo en estos inversores, podemos nosotros aprovechar y tener sistemas más automatizados, más inteligentes, gestión de la energía un poco más eficiente para que nuestro cliente pues tenga un sistema completo de la medición, tenga un sistema completo de la cero exportación, ¿vale? Perfecto. Veo varias preguntas que algunas de ellas se van a ir respondiendo.
conforme avanzamos, entonces vamos a continuar. Muy bien, vamos a analizar el caso de la cero exportación con los inversores Solís. En estos inversores vamos a tener un dispositivo que se llama Export Power Manager o EPM. Este es un dispositivo que nos ayuda a administrar la energía producida por el sistema fotovoltaico y nos permite realizar diferentes funciones para gestionar esta energía. Por ejemplo, la cero exportación, que bien es autoconsumo, nos puede ayudar a tener un mayor ahorro y una medición y gestión de la energía. Este tipo de sistema va a ser para aplicaciones un poquito más específicas en comparativa de un sistema fotovoltaico convencional. Entonces vamos a analizar qué podemos hacer y cómo podemos hacerlo, ¿vale? Existen varios modelos del Export Power Manager. Vamos a tener el EPM1 5G, que es para sistemas monofásicos a 220, o sea, todos los inversores que sean monofásicos 220 de esta marca. Y vamos a tener el EPM3, que es para sistemas trifásicos a 220, y el EPM3 5G Plus para sistemas trifásicos 480, aunque cabe mencionar que este también puede funcionar a 220, pero la diferencia es que incluye el monitoreo ya integrado internamente, entonces es por eso que se le llama Plus, porque va a tener el monitoreo ya integrado. Realmente son muy similares. No parecen un inversor, pero son mucho más chiquitos, son mucho más livianos, tienen IP65 también y podemos nosotros conectarlos a un inversor y hacer la cero exportación, hacer la medición de la energía, hacer el autoconsumo, etc. En los inversores de esta marca, de Solís, que también va a ser muy similar este caso que voy a explicar ahora con Growatt, por ejemplo, los modelos de 1 kilowatt hasta 5 no requieren un Export Power Manager para hacer cero exportación. Estos inversores específicamente de 1 a 5 tienen internamente un módulo para hacer cero exportación. Lo único que se requiere es instalar el medidor de consumo o también se le conoce como transformador de corriente, como nos comentaba por aquí Gustavo, Current Transformer o transformador de corriente. Entonces mide el consumo, manda la información al inversor y el inversor se limita a producir solamente eso. Esto específicamente en los modelos de 1 kilowatt hasta 5 kilowatt 4G o 5G de Solís. Los modelos 2G, que son los más viejitos, no tienen esta función, entonces va a ser incluso no sería compatible con un Export Power Manager, solamente de los 4G hacia adelante, ¿vale? ¿Qué pasa con los inversores de 8 kilowatts en adelante? El de 6 no lo mencioné, pero el de 6 también tiene su módulo de Export Power. Aquí es de 1 a 6, perdón, no de 1 a 5. Y de 8 hacia arriba ya va a requerir un Export Power Manager para hacer cero exportación y para gestionar la energía que proviene de la red. Aquí podemos ver que ya tenemos nuestro sistema de medición y es importante mencionar que este Export Power Manager no reemplaza los CTs. Los CTs son básicamente los que miden el consumo. El cable pasa por estas donitas, mide la energía, manda la información al EPM, la registra y el EPM hace comunicación con el inversor para mandarle esa información ya pues en lenguaje que el inversor lo entienda, ¿no? Es un dispositivo, un tipo cerebro que va a gestionar y a medir esa energía para mandarla al inversor y el inversor ya haría lo correspondiente respecto al EPM. Otra función que podemos hacer es elegir cuánta energía queremos inyectar a la red. También esto puede ser interesante. Por ejemplo, si tenemos un sistema, no sé, de 10 kilowatts,
un sistema de 10 kilowatts, pero a lo mejor queremos nada más inyectar 1 kilowatt, ¿no? Por poner un ejemplo, de momento vamos a hacerlo así. Entonces yo puedo configurar para que este inversor de 10 me inyecte 1 kilowatt a la red por medio del EPM y por medio de las configuraciones, y que todo lo demás sea consumo. Entonces yo puedo limitar a que solamente 1 kilowatt se inyecte a la red. También esto puede ser interesante. Quizá de momento no se me ocurre alguna aplicación así específica de inyectar cierto porcentaje. Lo más ideal pues es limitar el consumo perdón, limitar la producción al consumo, pero podemos elegir cuánto queremos inyectar a la red, ¿vale? Entonces, estas son las dos versiones o las dos opciones que tenemos con Solís. Enseguida veremos Growat, que es muy sencillo también, y más análisis de cómo se configuran y demás. Bien, voy a leer algunas preguntas. Nos pregunta Jorge, los CT máximos vienen de 10 metros. Con esto me obliga a poner el inversor a no más de 10 metros del centro de carga. ¿Existe alguna solución para poder colocar el inversor más lejos de 10 metros del centro de carga? En este caso, Jorge, habría que consultar con el fabricante, con el proveedor, si existen variaciones. Deben existir porque el catálogo tiene varias medidas de CT, entonces podemos solicitarlo para que nos manden o sea sobre pedido un CT con cables más largos. ¿Qué es un CT? Bueno, eso ya lo explicamos, es el medidor de consumo. Y pregunta Oscar, cuando termine el trámite ante CFE, ¿se debe quitar el aparato Zero Export o se puede dejar? Se puede dejar, no hay ningún problema. Sin embargo, hay que considerar si es conveniente o no. Por ejemplo, en México es conveniente que tú inyectes la energía restante a la red porque en los siguientes periodos de facturación se te va a compensar esa energía, se te va guardando, se va acumulando. Entonces, si tú tienes un Zero Export activado, pues esa energía que pudieras haber producido de más no se va a inyectar a la red y no vamos a poder cobrar esa energía después de 12 meses, que eso se puede hacer en México, o no podemos tomarla en cuenta para los siguientes periodos. Entonces, no en todos los lugares es quizá una solución o un requisito o hacerlo como de cajón. Por ejemplo, en Baja California y Baja California Sur sí es un requisito porque el sistema eléctrico de esa zona es un sistema separado de la red de CFE y no podemos inyectar energía. O, por ejemplo, en algunos países de Sudamérica también tenemos que instalar un medidor de consumo para hacer la cero exportación. Pero en la mayoría en el resto del país podemos inyectar la energía y estarla cobrando o estarla aprovechando en los siguientes periodos. Entonces pueden tener un sistema Zero Export de uso propio para que lo instalen mientras se le cambia el medidor al cliente, o si es un sistema de media tensión donde los medidores tardan más en llegar, ahí sería más conveniente. Ahí sí, casi les recomiendo que tengan un Zero Export para esos casos por las instalaciones de media tensión, donde los medidores pueden tardar alrededor de 4 o 5 meses en llegar. Entonces ahí sí pueden poner un Zero Export para que el cliente pues aproveche la energía durante esos meses y no siga pagando, ¿no? Entonces eso también puede darse el caso. Muy bien, antes de instalar el medidor de consumo o el Export Power Manager o cualquier medidor, el Smart Meter o el TPM de Growat, es importante que hagamos un checklist de la instalación para corroborar que todo esté bien. Lo que tenemos que hacer primeramente es corroborar los voltajes de entrada y de salida. Esto en la parte de los módulos y en la parte de corriente alterna, simplemente para confirmar que el inversor esté funcionando correctamente. Verificar que nuestra producción sea correcta. ¿Qué puede pasar aquí? Que a lo mejor instalamos los módulos fotovoltaicos si alguno estuvo dañado y nuestra producción va a bajar. Entonces es importante que comprobemos nuestra producción, ya sea en la pantalla
de nuestro inversor o ya sea por medio del monitoreo, para que la calibración de nuestro CT pues sea la correcta. Si tenemos una mala producción que sea errónea, que no sea correcta, pues el CT va a alterar esta producción y pues nos vamos a ver más afectados. También es importante no tener alarmas en el inversor, ya sean alarmas de voltaje, de frecuencia, de arco eléctrico, de fugas de corriente, etc. Es importante verificar que no haya ningún tipo de alarma y finalmente confirmar o corroborar que el cableado está en buen estado y está correcto. Sobre todo el cable donde van a estar los CTs. Como los CTs se ponen en la parte de corriente alterna, muchas veces donde lo vamos a instalar es cableado que ya está ahí en sitio, no es cableado nuevo porque ya hay un centro de carga, ya hay líneas y es donde lo vamos a instalar. Entonces, lo ideal es que ese cableado esté en buenas condiciones para que nosotros y nuestro CT pueda funcionar de la mejor manera, ¿no? Entonces, eso es importante. Muchas veces podemos encontrarnos con instalaciones muy viejas donde el cable ya está muy dañado, muy deteriorado. Entonces, quizá el CT no haga una buena medición. Quizá si es un cable que se está calentando, el CT va a medir más corriente porque en una instalación donde el cable se calienta, pues es una instalación que tiene problemas y la temperatura pues se refleja en más corriente. Entonces, la medición no sería correcta. Por eso es importante confirmar que la instalación esté lo mejor posible. Muy bien, y aquí tenemos datos mecánicos. Realmente el Export Power Manager para el caso de Solís, pues el montaje es muy similar al de los inversores. Pesa 2 kilos, mide 36 centímetros por 27 por 11 de ancho, de grosor, perdón. Tiene IP65 y una pantalla LCD. ¿Vale? Entonces, realmente la instalación es muy sencilla. ¿Cómo vamos a alimentar nuestro Export Power Manager? Estos tienen una conexión eléctrica donde vamos a instalar, en el caso de del que es monofásico, del EPM1, vamos a instalar las dos líneas. Una viene marcada como neutro, pero recordemos que en México tenemos el split phase, que es fase dividida o dos líneas de 127. Entonces, donde dice neutro, vamos a conectar la línea 2 y donde dice L vamos a conectar la línea 1 o viceversa. Realmente el orden de las líneas no importa tanto en el aparato. Y es importante conectar la tierra también. Este tipo de conectores utiliza un cable muy pequeño, un calibre 14, es suficiente para alimentar nuestro Export Power Manager y pues vamos a conectar esos tres cables. Para la conexión aquí en los bornes de nuestro conector, es importante dejar 3 milímetros de cable para que entre ahí en los bornes. Y es exactamente las mismas recomendaciones en los trifásicos. Únicamente vamos a tener línea 1, línea 2, línea 3, neutro y tierra. De igual manera podemos utilizar un calibre 14 con 3 milímetros de cable para ponerlo en los bornes. Esto para los EPM trifásicos. Que bien puede ser trifásico 220 o trifásico 480. Realmente puede funcionar para los dos, pueden funcionar para las dos situaciones. Y aquí podemos ver cómo se ven los CTs ya instalados en un centro de carga. Como pueden ver, en el centro de carga, las tres líneas, estas son las tres líneas y mi neutro vienen del medidor. Entonces lo ideal es instalarlo luego después del medidor. Lo mejor es en el centro de carga y es importante verificar los CTs en el plástico porque tienen una flecha y es la dirección hacia donde se van a orientar. Esta flecha debe estar en dirección hacia el medidor, o sea que si mi medidor está hacia acá, las flechas deben estar hacia abajo.
¿vale? Esto es importante porque si los ponemos al revés, no nos va a dar lectura o puede ser una lectura errónea. Entonces los CTs deben instalarse con las flechas hacia el medidor y en caso de que sea un trifásico, pues uno en cada fase. En caso de que sea un monofásico, enseguida veremos cómo se hace la configuración. Entonces esta es una foto de cómo se ve. Aquí podemos ver cómo se ve ya instalado. Y estos cablecitos se conectan ya sea al EPM o ya sea directo al inversor, dependiendo qué tipo de inversor sea. Si es uno de 1 kilo a 6 kilos, el CT va directo al inversor. Y si es un trifásico o si es de 8 kilos hacia arriba, va hacia el EPM y del EPM ya se conecta hacia el inversor. Aquí podemos ver, este es el EPM y aquí tenemos el conector de la red, donde llega a línea 1, el neutro o línea 2 y la tierra. Y aquí tenemos el CT. Normalmente los Export Power Manager tienen 3 entradas para conectar 3 CTs. Entonces, aquí lo conectamos a la línea 1. Y cuando es el caso de un monofásico 220, tenemos que hacer este tipo de conexión. Imaginemos que ese círculo es la dona del CT. Entonces viene un cable y pasa por aquí. Esa es la línea 1. La línea 2 va a llegar y va a dar una vuelta y ya va a continuar. Ahí, bueno, hay que desconectar las líneas, instalamos un CT para hacer esa configuración, donde damos un giro del cable alrededor del CT y ya continúa. Eso es nada más y única exclusivamente para el caso de los que son monofásicos 220, para el caso del split phase. ¿Vale? Entonces, como solamente requerimos un solo CT, aunque sean 2 líneas, tenemos que hacer esta configuración de que el cable dé una vuelta y continuar. Aquí podemos ver una instalación con X número de inversores, un solo CT, perdón, un solo CT hacia la línea, un solo Export Power Manager, y estos Export Power Manager nos permiten monitorear y controlar hasta 80 inversores. Entonces podemos tener una instalación de 2, 3, 4, 5, 10, 20, hasta 80 inversores para poder hacer cero exportación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso cuando tenemos más de un inversor? Vamos a tener que hacer un tipo de conexión que se llama daisy chain en el puerto COM de nuestro inversor. Todos los inversores Solis tienen un puerto que se llama COM y el CT tiene un puerto que se llama COM-IMP, o sea, comunicación inversor y comunicación en el inversor. Este es el puerto COM que estamos viendo y este es el tipo de conexión que va a ir de nuestro inversor hasta el Export Power Manager. De hecho, es muy similar al conector del Wi-Fi Stick, que creo que todos pueden conocer. Es muy similar, de aquí se conecta al Export Power Manager y del Export Power Manager se conecta al CT. Ahora, si tenemos más de un inversor, vamos a hacer una conexión tipo daisy chain, donde en los puertos 3 y 4 se van a conectar de inversor a inversor, el 3 con 3, el 4 con el 4, en una conexión tipo paralelo, donde yo voy a tener conectados todos los puertos del inversor 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta llegar al EPM. ¿Qué es importante realizar cuando hacemos esta configuración? Que el inversor 1 lo configuremos como el COM1, eso se hace en el menú del inversor, COM2 y así sucesivamente. Esto para que el CT detecte que son varios inversores y también que cada inversor detecte que tiene un lugar en esta instalación.
Si todos están en COM1 o COM0, no los va a detectar el EPM y la medición no va a ser precisa. Entonces es importante hacer este tipo de conexión. También eso va a pasar con otras marcas, como por ejemplo con Fronius, por ejemplo con Growat, que si tenemos varios inversores conectados a un solo medidor de consumo, a un solo Smart Meter, tenemos que configurar el COM para que sepa cada inversor qué lugar tiene en la instalación y la información que se transmita, los datos, pues se vayan sumando y sean precisos. ¿Vale? Entonces, eso es en la parte de Solís. En la parte de Growat, realmente es muy simple, es muy sencillo. Para todos los modelos, sea MIG, sea MIN, sea MTLP, sea MAC, vamos a utilizar este dispositivo que se llama TPM, que es un medidor de consumo, donde se va a conectar en paralelo con las redes de nuestra red, con los cables de nuestra red. Entonces, al hacer esa conexión, este ya va a empezar a medir el consumo que viene de la red y por comunicación tipo RS485 va a mandar esa información al inversor, sea MIC, sea MIN, sea MTLP, sea MAC, manda la información y en el inversor tenemos que hacer una configuración muy simple que es entrar al menú, buscar Set Parámetros, Advanced y Export Limit y ponerle On. Aquí, haciendo esto, ya el inversor se va a limitar a producir únicamente lo que esté leyendo nuestro medidor de consumo o nuestro TPM. Aquí es un poquito más simple porque es un solo dispositivo el que podemos utilizar para las diferentes modelos de inversores. Entonces no tenemos que hacer mayor configuración. Solamente instalarlo con las líneas. Por ahí en un ladito tiene la conexión RS485 y llevarlo hacia el inversor. El inversor también tiene una conexión RS485. Activamos el export limit y el inversor va a disminuir su producción, para limitarse al consumo. Esto es en Growat. Realmente todas las demás marcas que no las puse en la presentación, pero realmente es muy similar. Todos necesitan recibir la información de la medición de consumo y todo necesita activarse. Por ejemplo, en Solís tenemos que entrar al menú, en Advanced Settings, ingresamos la configuración, la contraseña, que es la usual, 0010. Buscamos una opción que se llama External EPM Set y lo activamos. Entramos y le damos On. De esta manera el inversor va a reconocer que tiene un EPM y va a empezar a limitar la potencia. Bien, antes de pasar a esta diapositiva, voy a leer las preguntas que tenemos. Preguntan si en los inversores de Solís de 1 a 5 se usa un solo CT. Sí, en los inversores de 1 a 6 se usa un solo CT. El EPM y los CT se pueden conectar a microinversores. Los microinversores tienen su propio monitoreo especial para la cero exportación. Sí se puede hacer cero exportación con microinversores, con Hallmails o con Enphase. Enphase se puede hacer con el Envoy, que es el monitoreo. También al Envoy se le conecta un medidor de consumo y el Envoy manda la información a los microinversores para que produzcan solo lo que se consume. En el caso de Hallmails, es un DTU, un monitoreo que se llama DTU Pro, al que también se le conecta un medidor de consumo y manda la información a los micros. En los micros siempre va a ser necesario que esté el monitoreo activado para poder hacer la cero exportación. Bien, tenemos por aquí unas preguntas. Si no estamos inyectando
energía en la red porque es necesario hacer el trámite de interconexión. Es necesario hacer el trámite de interconexión, al menos en México, porque aunque no inyectemos energía, el inversor requiere de un voltaje proveniente de CFE, requiere de una frecuencia y CFE debe tener el registro de las plantas de generación distribuida. ¿Qué pasaría si en algún momento falla el medidor de consumo o se desactiva o se desconfigura? Pues la energía se va a inyectar. Si tú no tienes un medidor bidireccional, bueno, en principio, si no hacemos el trámite, no vamos a tener un medidor bidireccional, vamos a tener el medidor convencional. Hay ocasiones donde si tenemos un medidor normal y se inyecta la energía, el medidor normal va a detectar esa energía como consumo, no lo va a detectar como inyección a la red. Entonces, si el Export Power Manager te falla, o si el cero exportación, o el CT, o lo que sea, se desactiva o se desconfigura, tu producción que se va a inyectar a la red se va a detectar como consumo. Entonces, tu próximo recibo pues va a llegar caro. Y también por ley pues se debe hacer. ¿El Zero Export puede usarse donde no hay red eléctrica? No, no se puede porque los inversores de interconexión, los que son interactivos con la red, requieren la red eléctrica para poder funcionar. Pero en un inversor de 5 noté que teniendo la opción de EPM externo, también es compatible con el EPM externo aunque tenga uno interno. Sí, también es compatible, también se puede hacer, no hay ningún problema. La ventaja de estos modelos es que eh, tienen ya el módulo para el acero export interno, pero para otras funciones se puede usar el EPM también. Por ejemplo, si tuvieras varios inversores, pues un EPM puede ser lo ideal. ¿Podríamos repetir la ubicación del Smart Meter para acero export y la cantidad de CTs que se necesita para hacerlo funcionar? Sí, la ubicación ideal, bueno, vamos a irnos a este diagramita. La ubicación ideal es lo más cercano posible hacia la red, hacia el medidor. Aquí tenemos el EPM, el CT, perdón. Entonces, este CT se conecta al EPM y el EPM ya manda la información hacia los inversores. Entonces, la ubicación ideal es lo más cercano al medidor, lo más cercano a la red. Si es una red monofásica 220, realmente este que dice neutro, que sería la otra línea, al menos la que llega a los inversores, debe pasar por el CT y dar un giro, como lo veíamos hace rato. De esta manera ya el CT mide la corriente de las dos líneas. Si fuera una red trifásica, tendríamos un CT para cada línea, suponiendo que esta es línea 1, esta es 2 y esta es 3, tendríamos un CT para cada línea, ¿vale? Esa sería la configuración. ¿Por qué algunos sistemas no acumulan la energía inyectada? Bueno, ahí si se trata de CFE, por ley debe hacerlo. Si no lo están registrando, habría que ir a CFE para solicitar una aclaración de por qué no se está registrando. O bien puede ser que toda la energía del sistema fotovoltaico se esté consumiendo y por eso no registra nada el medidor bidireccional. También eso puede pasar. Muy bien, esta función del backflow es lo que queremos que nuestro inversor inyecte a la red. ¿Vale? Si aquí podemos ponerle en esta configuración de set backflow power cuánta energía queremos que se inyecte a la red y ya el inversor se limita a producir eso para inyección a red. ¿Vale? Otro punto importante, al menos en Solís, es el ratio que tenemos que configurar. Todos los medidores de consumo tienen un ratio. Por ejemplo, este dice 100 amperes, diagonal 33.3 miliamperes. Para saber el ratio que tenemos que utilizar, tenemos que hacer una división de esos dos números. Todos los CTs deben traer esos dos números. Lo dividimos y, por ejemplo, 100 entre 33.33
nos da 3000. Entonces, al menos en Solís, aquí tenemos dos recomendaciones. Si es una instalación trifásica, vamos a usar el ratio de 3000:1. Si es una instalación monofásica, 220, vamos a usar el ratio de 1500:1. Esto se configura aquí en la parte del menú del cero exportación que veíamos anteriormente. Por ahí hay una opción que se llama ratio y configuramos esos numeritos. Esto es para que el inversor mida correctamente la energía que está pasando por el medidor de consumo. Es muy similar al multiplicador que tienen algunos medidores y que vienen en el recibo SF. Entonces es un ratio que tenemos que configurar para que la lectura sea lo más precisa posible. Muy bien, entrando al menú de, del EPM dentro del inversor, hay una opción que nos permite confirmar si los CTs están configurados de la manera correcta. Entramos y nos aparece CTA, CTB, si hay otro, pues CTC, y vamos a ver qué dice OK, qué dice o qué dice fail. ¿Vale? Entonces, esto podemos revisarlo en el menú del EPM para comprobar que los CTs están ya sea orientados de la mejor manera o que están haciendo la medición correctamente, ¿vale? Entonces eso también tenemos que confirmarlo, al menos en los inversores Solís. Bien, vamos a leer algunas otras preguntas. Preguntan, ¿esto podría ayudar para aquellas zonas de CFE donde la CFE ya no deja instalar paneles porque según ellos ya no tienen capacidad de recibir más energía en sus transformadores? Sí, es correcto. Si existiera ese caso donde la red ya está muy saturada, una configuración para cero exportación puede ayudar a que podamos hacer la instalación. Ok. Pregunta, comentaste que en las Baja Californias no es CFE, entonces ¿quién suministra el servicio? El servicio en Baja California lo suministra una compañía de Estados Unidos, no recuerdo el nombre, pero tienen cierto convenio con la CFE, entonces, o sea, la infraestructura es de Estados Unidos, pero la gestión también la hace en algunas partes CFE. Ok, muy bien, vamos a ver por aquí. Bien, Oscar King, creo que ya respondí tu pregunta. Entonces sí se puede utilizar donde ya no hay más espacio en la red para poder instalar más paneles solares. Una opción puede ser la cero exportación. El Smart Meter de Growatt, ¿qué tipo de CT utiliza? Growatt no va a necesitar un CT. Este aparatito ya hace la medición y manda la información. Esa es la ventaja, podríamos decir, de este caso para esta marca. ¿Podríamos repetir en qué caso se usa el cero export? Sí, realmente pueden ser dos casos principales donde el suministrador ya no permite más inyección de energía a la red o donde todavía no se cambia el medidor bidireccional. Esas serían las dos situaciones principales donde podemos aplicar la cero exportación. Ok.
¿Cuál es la limitante en cuanto a la aplicación en instalaciones con consumos de equipos como bombas de potencias grandes? Realmente no, bueno, si tienes un consumo muy grande que supere los rangos del CT, los fabricantes de los CTs tienen diferentes capacidades de CT. Normalmente el que manejamos es hasta 100 amperes. Entonces puede leer hasta 100 amperes de consumo. Si existiera un consumo arriba de eso, tendría que elegirse un CT de mayor capacidad y bueno, habría que pedirlo porque normalmente no se tiene, pero el que tenemos es máximo 100 amperes. Ese sería el máximo de corriente que podría leer. Muy bien, tenemos aquí otra pregunta. ¿Funciona cuando se amplía la generación fotovoltaica y no se ha solicitado ante CFE el aumento de generación? Si hay un aumento de producción, de generación, hay que avisar a CFE. Si no se avisa, ahí realmente es muy raro que puedan darse cuenta o que puedan penalizarte o puedan llamarte la atención, aunque lo ideal es avisar cuando haces una ampliación de una instalación fotovoltaica. Si no quieres quizá arriesgarte en lo que haces el trámite o el aviso, puedes poner un cero export y limitar a que solamente el sistema produzca lo que tenía tu sistema antes de crecerlo. Esa puede ser también una aplicación. Comenta Arlene, estoy viendo que los TPM de Growatt trabajan hasta 100 amperes. Nosotros tenemos picos de 250. ¿Qué solución podemos encontrar? Bueno, ahí sería confirmar con la marca si tenemos TPMs de mayor capacidad. De momento tenemos solamente el de 100, el TPM de 100, y habría que consultar si tenemos la opción de mayor capacidad. Perfecto. No sé si haya alguna duda adicional. Otra función interesante que me gustaría agregar de los medidores de consumo es cuando queremos hacer un sistema fotovoltaico únicamente para ciertos consumos en específico. Por ejemplo, se puede dar el caso donde un cliente quiere poner un sistema fotovoltaico porque va a instalar aires acondicionados. Entonces, o porque tiene quizá una bomba o porque tiene algún aparato que le consume mucha energía. Entonces, en lugar de poner un medidor de consumo lo más cercano al centro de carga, se pone lo más cercano a esa carga, a ese consumo. Entonces tú registras cuánto consume ese aparato y con base a eso puedes dimensionar un sistema fotovoltaico. Vale, entonces esa puede ser otra opción. Si usamos este aparato para zonas donde ya no se permite CFE, no entramos en ilegalidad. Realmente, por ejemplo, en Baja California puedes interconectarte, pero con cero exportación. No quiere decir que no pueda haber una interconexión, simplemente no puedes inyectar energía a la red. Ahí va a depender también mucho de la zona y también de los sectores de la infraestructura de CFE, pero en principio, si no inyectas energía, pues no debería de haber ningún problema. Aunque quizá, bueno, eso por normatividad o por legislación, CFE puede tener la última decisión de si te interconecta o no. Preguntan si en cero exportación tenemos que añadir baterías. No es necesario. Las baterías pues se van a agregar en un sistema híbrido y el sistema híbrido también lleva un medidor de consumo, pero no es un requisito en una instalación de interconexión normal. No es requisito. Y comentas que es un solo CT en Solís, es decir, dos hilos de línea 1 y línea 2 pasarían por el mismo. Ah,
Sí, es correcto. Las dos líneas van a pasar por el mismo CT. Sin embargo, una sola línea va a dar un giro, va a dar una vuelta al CT. Vamos a ver si tenemos por aquí alguna... una imagen para hacerlo un poquito más claro. Entonces, suponiendo que tienes una línea, la línea 1 pues va a pasar directo. Y la línea 2, cuando es un monofásico, va a llegar y hay que dar un giro para que lea también ese consumo. Tenemos otra pregunta. Eduardo pregunta, además del uso de baterías, ¿existe alguna forma de instalar sistemas fotovoltaicos donde no hay acceso a la red de CFE? Sistemas autónomos, Eduardo, básicamente. No, un interconectado pues no es posible porque el interconectado siempre debe haber red, pero para lugares donde no hay CFE es un sistema autónomo, totalmente. El autónomo sí es correcto, lleva baterías. Un sistema autónomo se compone de paneles, controlador, baterías e inversor. Y el interconectado solamente de paneles, inversor y red. ¿Vale? Entonces, pues eso ha sido todo de mi parte respecto a los sistemas de cero exportación. Espero que haya sido útil la información que presentamos. Ya entrando en configuraciones más específicas, si en algún momento necesitan hacer la configuración, ya sea de Solís, de Growwatt, de Fronius, de Fimer, de Hallmails, pues no duden en contactarnos. Si son clientes de nosotros, pues tienen el acceso al soporte técnico. Si no son clientes, pueden darse de alta. Les voy a dejar el correo de contacto en el área de chat para que manden un correo con sus datos y los puedan dar de alta para que les manden el catálogo, lista de precios, etc. Por ahí está el correo, es contacto@solar-mediocenter.mx y con todo gusto los canalizarían con un asesor de venta. De mi parte sería todo, espero que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana. Hasta luego.